Hola, te doy la bienvenida al canal La Magia de Cúrcule. Este fin de semana he tenido la suerte de hacer un mini retiro de meditación muy bien rodeada por amigos y amigas que se han acercado a acompañarme, a apoyarme, a meditar. Estoy muy agradecida. Ha sido un fin de semana fantástico. Contar con ellos a nivel humano ya es maravilloso, pero además poder tener con ellos conversaciones muy significativas sobre algo más que no sea el tiempo o qué equipo va a ganar la liga este año, pues a mí me llena el corazón y la cabeza también de muchos conceptos, de muchas ideas, me ayuda a darle vueltas a las cosas y surgían muchas reflexiones sobre el tema de la meditación. Y esas reflexiones, como cualquier vídeo que yo haya hecho en este canal, que sigue la máxima de Cicerón, creo que lo decía, de si quieres aprender, enseña, pues intento recopilar las cosas que a mí me gustaría que alguien recopilase para mí, o los truquis o la información que creo que puede ser interesante para alguien, y lo hago básicamente para aprender yo, y si le puede ayudar a alguien, pues misión cumplida. Así que hoy este vídeo va sobre todo de compartir con vosotras y con vosotros pues unas pocas reflexiones sobre la meditación. Meditar en realidad no es más que estar presente aquí y ahora, sin dejar que tu mente vague por pensamientos, emociones, sensaciones. Esto que parece tan fácil, pero que al mismo tiempo es tan complicado. Me gusta mucho la definición de una monja budista que se llama Pema Chodron, en un libro suyo que se llama precisamente Cómo meditar, que de verdad que si tienes la oportunidad de leerlo es oro, es canela en rama. Me gusta que ella dice que la meditación consiste en una apertura compasiva y en la habilidad de permanecer con uno mismo y con su propia situación a través de todo tipo de experiencias. Estar abierto a todo lo que la vida te presenta. Tocar la tierra y volver a estar aquí mismo. Y es verdad que hay muchos tipos de meditación distintos, algunos pretenden alcanzar estados especiales de conciencia, pero del que vamos a hablar hoy es el más básico, que es lo que se le llama shamatha o shine, que es simplemente calmar la mente, que no es poco, ya es bastante. Domar el mono loco ese que tenemos en la cabeza y ser capaces de volver constantemente al objeto de la meditación. Yo diría que quizás de las primeras cosas que me gusta pensar antes de empezar a meditar o cuando alguien pregunta por la meditación, siempre es lo primero, sé amable contigo mismo. No te fustigues si no te sale perfecto. Hay gente que llevamos unos cuantos años meditando y nunca sale perfecto. Siempre ves avances, siempre ves cambios, pero sé amable contigo mismo, no te trates mal porque un día o una temporada estés meditando según tu criterio mal. No existe mala meditación ni buena meditación, existe la meditación y ya está. Esto es algo que es muy divertido, ¿no? Son esas paradojas de las que el budismo, que es de donde parte gran parte de la tradición meditativa, pues está lleno. Así que primero, sé amable contigo mismo en esta situación. Ten paciencia, esa es la otra cosa que te diría. Ten paciencia. Esto es como, lo voy a comparar mucho en este vídeo con la práctica artística, que es mi campo, o con la práctica deportiva. Aprender a hacer algo que lleva tanto tiempo, que no es darle a un botón y ya está, requiere de muchísima paciencia, de amabilidad, como decíamos, contigo mismo, de muchísima paciencia y también de mucho sentido del humor, de alegría. Su Santidad el 17º Karmapa le he oído muchas veces decir que hay que acercarse a la meditación con alegría, que hay que hacerlo con gusto, sentar el culo en el cojín con ganas de pasarlo bien, de trabajar con tu mente, ¿no? Es la ciencia de trabajar con tu mente, y que no debería ser algo que te cause
un malestar muy grande. Así que creo que son 3 tips así para empezar, importantes para tener en cuenta. Y luego yo diría que también es muy importante tener en cuenta qué tipo de motivación tienes y ajustar la meditación que haces a esa motivación. Es decir, cuando yo estoy enseñando a un alumno a tocar una pieza que es muy difícil, si el alumno está súper motivado y quiere sacarla sí o sí, sé que le puedo, entre comillas, meter caña, que le puedo pedir que haga repeticiones de alguna cuestión que son duras de hacer, porque cuando llevas unas cuantas veces te cansas, te aburres, la mente quiere escapar, de repente te surgen 1200 otras cosas que hacer en vez de repetir lo que tienes que repetir. Y realmente cuando el nivel de motivación es muy alto, puedes soportar ese tipo de práctica. Y cuando el nivel de motivación no es tan alto, por las circunstancias que sean, por tus capacidades, por tu manera de ser, por el momento vital que estás pasando, por cómo te encuentras esos días, hay tantas circunstancias que pueden hacer variar eso que tampoco hay que comerse mucho la cabeza, ¿no? Pero cuando tu motivación quizás no es tan alta, a mí lo que me ha ayudado mucho, y ahora os voy a hablar de esos pequeños truquis, es pensar cómo hago yo para presentarle a un alumno el estudio de una obra o de un pasaje o de una escala o de algo, de lo que sea, de una manera que no sea tan duro, tan arduo, tan aburrido. Y tiene mucho que ver con hacerlo variado, hacerlo espaciado en el tiempo, hacer pocas repeticiones y descansos entre medias. Creo que ese tipo de trabajo, que también funciona muy bien en el deporte, fíjate en tus entrenamientos en el gimnasio o en cualquier deporte, fíjate en tu entrenamiento para aprender a tocar un instrumento, para aprender a bailar. Las cosas no salen repitiendo a veces muchas veces súper duro, sino que necesitas descansos, necesitas trabajar otros movimientos que te van a ayudar a hacer ese movimiento principal, necesitas escuchar muchas veces la obra para tenerla en la cabeza y que te entre esa información por otro input distinto del de tocarla. O sea que hay muchos métodos de aprendizaje. Y a mí algunos de los métodos que mejor me han servido en la meditación, pues podría decir que son, primero, si tengo un objetivo, por ejemplo, hacer 21 respiraciones estando consciente de la respiración, que eso ya es bastante. Lo normal es que se te vaya la cabeza en la primera o en la segunda. Esto hay que aceptarlo, ¿vale? Hay que asumirlo. Volvemos otra vez a traer la atención a lo que estamos haciendo, sin fustigarnos, con alegría, y seguimos, ¿vale? Ese es el trabajo verdadero. Volver a traer tu atención al momento presente y no enfadarte demasiado porque se te ha ido la cabeza detrás de un pensamiento, detrás de una emoción, detrás de un sentimiento. Poco a poco vas a ir encontrando que esos momentos de írsete la cabeza son más espaciados o sucede menos, o de repente te das cuenta que tienes muchos pensamientos y eso no es malo, simplemente es que los estás viendo y antes no eras consciente de que se te iba la atención. Así que todo eso es interesante que suceda. Lo que te decía, a veces si no eres capaz de hacer 21 respiraciones centrado, enfocado, pues no pasa nada, haces 3. Haz 3 a tope de concentración. Cuando digo a tope de concentración no me refiero a tope de esfuerzo. Esto tiene que ser un esfuerzo relajado, tiene que ser un momento gozoso, de alegría, es más dejarte llevar y relajarte en eso más que esforzarte en hacerlo. Y ese momento de hacer esas 3 respiraciones, disfrútalas, cuéntalas. Tomas aire muy despacio y sueltas y cuentas 1 en tu cabeza. Y lo mismo otra vez, tomas aire muy despacio, cuentas 2. Y primero haces 3 y luego relajas un poco la mente y la dejas divagar. Y vuelves a hacer otros 3 y vuelves a dejar la mente divagar. Y vuelves a hacer otros 3 y vuelves a dejar la mente divagar. Y entonces te das cuenta de que igual puedes hacer 6
y lo intentas. Y si puedes, maravilloso. Y si no, vuelves a hacer 3. Me gusta mucho una frase que 1 es mejor que 0. Pues 3 es mejor que ninguno, 6 es mejor que 3. Poco a poco a lo que vayas pudiendo hacer. Otra cosa que ayuda mucho es tener más elementos en los que fijar tu atención, además de la respiración. Para los que la mente nos va a 1000 y tenemos una pandilla de monos locos, no solo uno, en la cabeza, nos viene muy bien tener varios estímulos en los que los monos pueden focalizar su atención y tú puedes continuar con la atención puesta en el foco principal, que es el estar presente, en ser la presencia que observa a esos monos haciendo cada uno su trabajo, su papel. Así que viene muy bien, por ejemplo, lo que en psicología se llama anclajes. Por ejemplo, tener un mantra, una palabra que repites cada vez que sueltas el aire. Puedes decir paz, puedes usar un mantra om, algo que se te ocurra, algo que a ti te dé tranquilidad, que te dé estabilidad. También hay otro tipo de anclajes, como es fijar la vista en algún punto concreto, la llama de una vela, un objeto que tengas en casa, una figura búdica o una estatua de algo que te guste, una flor. Si vas paseando por la calle, fijar el suelo la vista en el suelo que está un poquito más hacia delante de ti, fijar la vista en la cara de las personas con las que te cruzas. También funciona muy bien llevar un objeto en la mano que puedes tocar de manera rítmica, que te sirve también como anclaje. Puedes llevar una piedra, un colgante, las llaves, un mala, que es uno de esos collares o pulseras de cuentas típicos budistas, un rosario, cualquier objeto que a ti te dé calma, te dé tranquilidad y que puedas manipular con una cierta cadencia, también te puede ayudar a mantener ese foco, toda esa cantidad de focos secundarios que lo que te están haciendo es mantener tu mente ocupada en todos esos estímulos para que el foco principal pueda seguir siendo estar presente y ser quien observa todos esos focos secundarios, que en realidad es de lo que se trata en este caso. También diría que otros trucos que me funcionan muy bien son bastante copiados de trucos que utilizo en clase. Cuando un alumno tiene una obra o algo que tiene que estudiar que le resulta muy árido, pues a veces es bueno variárselo un poco, hacerle pequeñas variaciones, cambios de ritmo, cambios de ligaduras, cambio de tonalidad, tocarlo, por ejemplo, sobre un pie, tocarlo agachado, tocarlo caminando para atrás. Eso aúna varias cosas. Primero lo hace más divertido. Después hay otros focos de atención en los que su mente está también ocupada y también hay una cierta variación. Entonces, quizás no hacer siempre el mismo tipo de meditación. A veces es bueno hacer la meditación sentado, otras veces es bueno hacer la meditación paseando, otras veces es mejor hacer una meditación más informal en la que simplemente te fijas en cosas y tratas de estar consciente todo el rato de quién está observando eso que hay ahí fuera. Buscar ser siempre el observador de lo que tienes delante. Y luego habrá otras ocasiones en las que tengas un poco más de energía, de excedente, de tiempo, de motivación y necesites una meditación un poquito más formal, un poquito más de darle más tiempo, ¿no? Y ahí pues sí que se puede recomendar mucho. Yo no lo puedo enfatizar lo suficiente, la meditación un poco más formal, en un cojín, en una silla, tratar de estar sentado con la espalda recta, con el cuerpo relajado pero tónico, colocar delante algo si quieres fijar tu atención en eso y buscar un lugar simple que no tenga mucha decoración y entrecerrar un poco los ojos o cerrarlos, tomar unas cuantas respiraciones lo más lentas que puedas, ir bajando pulsaciones y ahí volver otra vez a trabajar en enfocar la mente, en estar aquí y ahora, en estar presente, pues también contando las respiraciones o diciendo mantras o pasando cuentas de un mala, de un collar o
o siguiendo una meditación, una visualización, una meditación guiada, que las hay estupendas en plataformas, en este mismo YouTube. Seguro que encuentras una meditación que tú notes que no te resulta difícil de seguir, variarlas, no hacer siempre la misma, para que el tedio, el aburrimiento de escuchar siempre lo mismo no te lleve a que tu mente empiece a divagar. Y utilizar todo este tipo de trucos puede ayudarte a superar en ciertos momentos algún tipo de crisis meditativa, de crisis en la práctica, que absolutamente todos tenemos, hemos tenido y vamos a tener, porque es parte de la naturaleza humana, es cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente no está hecha para estar en ese estado meditativo, está hecha para protegernos de los peligros, para avanzarnos posibles situaciones que puedan pasar, y es natural que nuestra mente divague y se ponga a pensar en lo que tengo que hacer mañana, o en fíjate cómo me habló esta mañana, o es natural, porque es para lo que está programada, digamos, nuestra mente. El problema es que nosotros nos creemos que esa mente somos nosotros y nos enganchamos a ella, a ese pensamiento discursivo, y ser capaces de dar un paso atrás, ya ni siquiera frenar el pensamiento discursivo, porque pensamientos vamos a tener siempre, ¿no? Podemos incluso tener un poco de espacio entre pensamientos, pero ser capaces de echar un paso atrás y de verlos desde un poquito de distancia, con un poco de perspectiva, casi como si viésemos delante de nosotros una película que sucede, en el que aparece el pensamiento y yo no me engancho a él, lo veo pasar y se disuelve. Y lo mismo con una emoción. Aparece, la veo que viene, no me engancho a ella, la dejo pasar, ¿sí? Me mantengo, la veo, la respiro, la siento, la dejo pasar y se va. Esa distancia que nos proporciona este tipo de meditación, de calmar la mente, ya es suficiente para que la meditación sea realmente una herramienta súper valiosa en nuestra vida y que nos permita ir un poco más allá de las apariencias, de lo que realmente creemos que somos nosotros, que es la mente, este cuerpo. Sí somos eso, pero somos algo más. Somos eso, pero es como una ilusión, es como un sueño, ¿no? Y está muy bien disfrutarlo, tenerlo, pero no agarrarnos a él como si fuera lo único que existe, lo único que somos. Y la meditación nos ayuda también mucho en este aspecto. Por lo menos a mí. Yo tengo que decir que a mí personalmente me ayuda mucho, y casi todos los que conozco que meditan también. Te ayuda a estar más estable, más centrado, tener más herramientas. Muchas veces te das cuenta en tu día a día que dices, ¡guala! Yo en esta circunstancia hace 2 años hubiese reaccionado de otra manera, peor probablemente, más llevada por mis emociones, por mis programaciones mentales, por mis películas, ¿no? Y sin embargo, pues ahora lo he llevado de otra manera, he sido capaz de verlo desde otra perspectiva, de no entrar en esa emoción, de no contestar a través de esa emoción, de tener un poco más de visión abierta, más compasión por esta persona que tengo delante, o por esta situación, o por mí misma o mí mismo en esa situación. Y creo que por eso precisamente la meditación es una herramienta tan valiosa en nuestras vidas. Ser capaces de enfocarnos, de observar lo que está sucediendo en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, en el exterior, sin agarrarnos a esos estímulos, a esas percepciones externas, ya es un gran paso. Ya otorga mucha calma, que es en principio lo que buscamos con este tipo de meditación básica, ¿no? que se le llama Shineo o Shamatha. Y también quería animaros a practicar otra cosa que a mí me está gustando muchísimo practicar, que se puede hacer de manera informal. Es una meditación ya además tipo budista, que se llama Tonglen, que significa dar y tomar. Es un poquito más avanzada, digamos, pero también ayuda mucho a fijar la atención, ayuda a que no se te vaya tanto la cabeza al meditar, y le aporta un puntito más. Aporta un poco de trabajo con la compasión y con darte cuenta de que los demás
tienen también niveles de sufrimiento igual que tienes tú, tienen niveles de alegría igual que tienes tú, y que en realidad no estamos tan separados los unos de los otros, que su sufrimiento es mi sufrimiento. Y consiste simplemente, yo te animaría a practicarlo incluso por la calle paseando. Bajas un poco las pulsaciones, respiras despacio, puedes primero hacer un poquito de esa meditación shineo o shamatha que hemos hablado antes, de calma mental, usando todos los recursos que puedas. Y de vez en cuando te sientas bien, que lo puedes hacer, dedicas un ratito, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que aguantes, a fijar tu atención en una persona con la que te vayas a cruzar, que ves a una cierta distancia, fijarte un poco en su expresión corporal, en su cara, e imaginar que el sufrimiento que esa persona tiene, que esa persona lleva consigo, lo absorbes tú a través de la respiración, lo transmutas en tu corazón, lo cambias por felicidad, te enfocas en todos los méritos, toda la alegría, todo el placer, todas las emociones que te hacen sentir bien que tú tienes y que puedes aportar a esa persona, y en el momento de soltar el aire, imaginas que todas esas emociones positivas que te hacen sentir bien van hacia esa persona. Es un trabajo muy bonito en el que sobre todo te enfocas en la compasión, en entender que las otras personas sufren igual que sufres tú, que todo el mundo lo único que quiere en esta vida es ser feliz. Todos queremos ser felices, lo que pasa es que a veces el método para conseguir ser feliz pues causa más daño que alegría, pero en realidad es lo que todos queremos, no sufrir y ser felices. Y el momento en que tú te das cuenta de que esa persona o esas personas tienen niveles de sufrimiento que no sabes, y que tú te puedes identificar con ese sufrimiento que están sintiendo, se activa mucho la compasión en ti. Y creo que este tipo de trabajo hay que tomárselo como algo que te hace también despertar la sensación de que no hay distancia entre las otras personas y tú. En realidad somos todos una sola consciencia que se fragmentó en muchas mini consciencias infinitas que estamos funcionando por ahí a través de este cuerpo temporal, que somos humanos, animales y muy probablemente en otras dimensiones que no podemos ver con nuestros ojos humanos, pero también están ahí. Hay muchos modos de existencia distintos. Y en todos esos modos de existencia hay sufrimiento y al mismo tiempo no están separados de mí mismo. Somos todos fractales de esa consciencia general, ¿no? Supraconsciencia le llaman algunos, otros le llaman Dios, otros la mente con mayúsculas, yo qué sé, cada uno que le llame como quiera, ¿no? Pero cuando haces este ejercicio desde esa perspectiva de que no hay separación, se anula el posible miedo que te pueda dar el absorber el sufrimiento de otras personas, porque te das cuenta de que no existen otras personas. En realidad estás tomando tú las riendas de ese sufrimiento y aceptándolo como un sufrimiento propio, porque realmente es tu propio sufrimiento, porque tú eres todas esas personas y todas esas personas eres tú. Esta técnica de asumir el malestar de los demás no solo es budista. Si te suena el Ho'oponopono, no sé exactamente cómo se pronuncia, creo que es una técnica hawaiana que consiste en algo muy similar, que es tomar responsabilidad por el malestar, por el sufrimiento de los demás y pedir perdón y asumir que eres tú el responsable de ese malestar y mandar buena energía, mandar buenos deseos, tu felicidad, tu alegría a esas personas. O sea que no es una técnica que solo exista en el budismo. Lo que sí me gusta es la perspectiva, el punto de vista de que no se hace como un sacrificio, que eso sería muy cristiano, ¿no? Con todo el cariño que le tengo a esa religión, porque tiene aspectos maravillosos. Pero realmente no se trata de ese punto de yo me sacrifico por los demás. Es que no hay los demás. Los demás eres tú.
Y desde ese punto de vista, en realidad, estás tratando de lidiar con tu propio sufrimiento y mandándote a ti mismo alegría. Así que es una técnica muy bonita para empezar a diluir ese velo de separación entre los demás y yo, y para, en este plano de existencia, desarrollar muchísimo más tu compasión. Bueno, pues hasta aquí la turra de hoy. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo, por escuchar. Si has llegado hasta aquí, eres un valiente, eres una valiente. Muchas gracias. A mí me ha servido mucho, la verdad. Así que muchas gracias por ser receptor o receptora de toda esta información, porque para mí es muy importante, al intentar darle vueltas a este tema e intentar ponerlo en palabras y contarlo así sin guión y como me ha ido saliendo, pero un poquito intentar condensar toda esta información, pues a mí me sirve muchísimo. A mí me sirve para aprender, para tener claros estos conceptos y para aplicarlos mejor. Ahora, cuando deje de grabar esto y me ponga a hacer otras cosas, voy a intentar mantener esta visión de todo esto que os he contado, y tratar de ponerlo en práctica de la mejor manera que pueda. Eso sí, acuérdate, sin fustigarse, con sentido del humor. Y nada, y quiero acabar con una frase de mi amigo Guille, que es de las mejores que he escuchado, que es: medita y déjate de rollos. Muchas gracias por escuchar. Un beso.